Hola a todos, soy Mócala para los que no me conocen. ¿Se acuerdan lo que publiqué hace unos días en mis redes sociales acerca de la visualización de la publicidad mientras miran mis videos en el canal de YouTube? Por favor, necesito del apoyo de todos ustedes con visualización completa de la publicidad, ya que es la única fuente de ingresos que tengo en YouTube. Es el único motivo por el que me paga YouTube. Ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Por favor, apóyenme en esto. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll de Navidad en el que vamos a aprender a realizar esta hermosa galletita o muñequita de jengibre. Miren qué linda, qué cosita más tierna como para comérsela. Con su lollipop, su piruleta. Acá tengo una piruleta adicional porque durante el tutorial pues realicé esta ya estaba hecha. Así que bueno, no sé todavía con cuál de los dos colores la voy a presentar en las fotos, pero bueno, yo se las muestro acá con las dos o eventualmente pueden ir las dos puestas. Miren qué absolutamente hermosa que está y tierna con todos sus detalles. Y bueno, obviamente con la piruleta lo que hemos logrado es que nuestro proyecto se pueda mantener parado por sí solo sin tener que estar apoyado en ninguna superficie vertical. Así que seguimos ahondando en el tema de los ragdolls, profundizando en la técnica y logrando proyectos cada vez más lindos. Bien, vamos a ver cuánto mide nuestro proyecto. Bueno, sin la piruleta primero. Nuestra muñequita desde la punta desde la punta arriba del lazo hasta las pompis mide casi 30 centímetros. Así que es un proyecto realmente de tamaño importante. Y bueno, ya con la piruleta, si hacemos una proyección, mide casi 35 centímetros. Así que realmente es un proyecto de buen tamaño como para decorar cualquier rincón, cualquier repisa, estante, la chimenea, cualquier rincón de nuestra casa para Navidad. Bien, bueno, vamos a hablar acerca de los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro proyecto. Como siempre, yo utilizo lana acrílica 100% de 2 hebras y de 2 milímetros de grosor. Sigo aclarando, yo utilizo este material por un tema de gusto personal y porque logro en este material y cerca de mi casa conseguir todos los colores que necesito. Pero ustedes pueden emplear el material de su preferencia. Si les gusta tejer más con algodón o algodón mercerizado, va a estar bien. Lo que yo siempre insisto es lograr una correcta relación entre el grosor de la aguja utilizada y el hilado empleado. Entonces, como siempre, yo utilizo en todos mis proyectos aguja de 3 milímetros. Bien, así que si ustedes tienen alguna duda de cómo les puede llegar a quedar el proyecto, entonces hagan una pequeña muestra con el material que ustedes tienen, con la aguja que ustedes tienen, para ver si les queda suficientemente suave, bien, y no tan suave que queden agujeros, que se vea el relleno. Bien, es ahí cuando yo hablo de una correcta proporción entre el tamaño de la aguja y del hilado a emplear. Bien, vamos a ver, los ovillos que yo empleo son de 100 metros y son de 100 gramos y según el fabricante miden entre 200 y 300 metros. Con respecto a los colores que vamos a utilizar, obviamente el color tostado o marrón es el que se lleva las palmas. No conseguí un color que para mí hubiera sido el ideal de la galletita de jengibre, que es un poquito más claro que este, como tendiendo un poquito más al rojo. Bueno, no lo conseguí. Entonces, bueno, me decanté por este tostado y al final el resultado me gustó, pero reconozco que yo, que he sido repostera, este no es el color exacto de las galletitas de jengibre. Así que eso ya se los dejo a ustedes.
Del color tostado, que es lo que más lleva, bien, tanto en la tapa delantera como en la tapa trasera, lleva aproximadamente unos 80 gramos, bien, o sea que prácticamente se llevan un ovillo. Después del resto de los colores, y calcule por lo menos medio ovillo, bien, porque la parte del, fíjense, la bufanda es larga, tiene 135 hileras repartidas en dos colores, con cortes de hilo, con perder hilos y todo lo demás. Todo eso tiene sus desperdicios, así que yo iría con tranquilidad con medio ovillo, les va a sobrar, pero yo iría con tranquilidad con medio ovillo de rojo, medio ovillo de blanco. Fíjense que el rosado solamente acá, un poquitito para el tema de los cachetes. Este touch verde menta para este tema acá de los botones y para el tema del lollipop. Sin embargo, yo ya había realizado este lollipop previamente y el tutorial lo hice con este. Entonces fíjense que en este caso pues acá hay más rosado, el verde menta pues va en el lazo. Y bien, acá el verde menta iba en la parte de abajo de acá del bastoncito del lollipop. Bien. Así que bueno, un poquito para que tengan en cuenta, así que casi un ovillo entero de lo que es el color tostado y medio ovillo del resto de los colores, salvo el menta en este caso, que bueno, es un poquito menos, ¿bien? Bien, para el tema de lo que es la caracterización de nuestro personaje con el tema de las cejas y las pestañas y eso, yo como siempre utilizo esta lana 100% acrílica también, que es de 12 hebras, pero que es de la mitad del grosor de la lana normal con la que tejo. Ustedes pueden hacer este tipo de detalles también con hilo de bordar, bien, no hay problema. Lo que sí, no aconsejo hacer este tipo de detalles con la misma lana con la que tejen el resto del proyecto, bien, porque quedaría demasiado grueso, demasiado tosco, no quedaría bonito, bien. Bueno, vamos a ver, con respecto a los colores, eso es todo. Bien, otra cosa del material importante es que vamos a utilizar de estos palitos de brochet. Bien, estos miden particularmente 24 centímetros y yo empleé 6 palitos. Fíjense acá, hay 6 palitos. Bien, tienen 24 centímetros. Por supuesto no es recomendable utilizarlo con la punta así puntiaguda, por lo tanto yo con este tipo de tenaza pues les corto aproximadamente medio centímetro y esto ya queda un poco más no tan peligroso. Bien, así que 6 de estos palitos de 24 centímetros para que lo tengan de referencia. Si no quieren usar palitos de estos, igual pueden utilizar un palito de 1 centímetro, 1,2 o algo así, o sea, un solo tubito de madera. Me gustó hacerlo de madera, pero bien, ustedes ya lo pueden hacer, capaz que tienen algún tubito de plástico o algo así que les gustaría utilizar, estaría bien también. Bien. Vamos a emplear, bien, esto es una marca que yo no conozco, yo pedí la gotita, no tenían la gotita en el lugar donde yo fui a comprar y me dijeron, mira, esto es igual que la gotita. Yo sé que la gotita la conseguimos en todo el mundo, pero particularmente donde yo vivo no había la gotita en ese momento. Y vamos a utilizar la gotita para poder pegar las seis varillitas, estas de brochet, entre sí, y para pegar un poquito acá la lana del lollipop contra la varilla esta para que no se mueva. Bien, para eso. Después, ¿qué más? Por supuesto, siempre necesitamos una buena tijera. Infaltable el tema de los ojitos de seguridad. Vamos a emplear ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus respectivas trabitas de seguridad y, como siempre, infaltable para mí, mi cuchillo ya viejo y usado a esos propósitos, que lo utilizo para calentarlo en la cocina y rematar la punta de los ojitos de seguridad para que quede bien como un remache y no quede esta punta filosa y peligrosa. Bien, también me valgo de mi pinza, alicate, tenaza de siempre para poder extraer la aguja cuando voy perdiendo el hilo. Por supuesto vamos a necesitar aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan.
Y bueno, está la vedette de siempre, nuestra guata siliconada de buena calidad. Uf, bien. Así que amigos, creo que eso es todo. Ahora lo que nos falta son todo el power, toda la energía para meternos con esta maravilla de proyecto que me tiene absolutamente enamorada, enamorada. Así que sí. Así que nos vemos. Chao, chao. Bien amigos, vamos a empezar con nuestro muñequito de jengibre. Bien, vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 18 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, ahora vamos a regresar tejiendo puntos bajos por este lado de la cadeneta. El primer punto bajo siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, tenemos que tejer 17 puntos bajos. 1, 16 y 17. Bien, en esta instancia nosotros lo que vamos a tejer es la tapa superior o delantera. Bien, nuestro proyecto se compone de dos tapas, es ragdoll. Bien, entonces se compone de dos tapas, la tapa delantera y la tapa trasera. En esta instancia nosotros vamos a tejer la tapa delantera. Bien, y como tapa delantera que es, todos los cambios de color y hebras y todo lo demás tiene que quedar de acá del lado de atrás. Después a ustedes les va a quedar de deberes tejer la tapa trasera y todos los cambios de color van a tener que quedar hacia adelante. Bien, hemos terminado la hilera número 1. Al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. ¿Dónde empezamos a tejer? Siempre, si vemos la labor así de costado, vemos acá la cadena de cadenetas que se forma en la parte alta del punto bajo. Siempre vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, entonces ahora en la hilera número 2 vamos a hacer una serie de aumentos, por lo que yo se los voy a ir dictando. Bien, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Luego vamos a tejer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora nos están sobrando 2 puntos en los que vamos a tener que hacer un aumento en cada uno de ellos. Bien, así que 1 y su aumento, y en el último, y siempre agarrando las 2 hebras del punto. Tengan cuidado porque siempre en la segunda hilera, en el último punto, cuesta agarrar las dos hebras. Bien, como que la aguja tiende a agarrar solamente una de ellas. Bien, punto bajo y su aumento. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a tejer un total de 5, 10, 15, 20, 25. Vamos a tejer un total de 27 puntos haciendo 2 aumentos en cada uno de los extremos. Así que hacemos punto bajo y su aumento. Van 2. En el siguiente volvemos a hacer aumento. 3. Y el aumento son 4. Y ahora tenemos que tejer un total de 27 haciendo también 2 aumentos al final. Bien, van 4, 5,
23 y con los dos últimos tenemos que hacer un aumento en cada uno de ellos. Así que son 24 y su aumento 25 y en el último nuevamente un aumento 26 y su aumento 27. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3. Ahora en la hilera número 4 vamos a hacer un aumento en cada uno de los extremos para terminar con un total de 29 puntos. Así que hacemos punto bajo y su aumento, van 2, 3, 4, 27 y en el último hacemos un aumento 28 y 29. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 ya tenemos que preparar el color blanco porque nos vamos a unir con blanco para tejer tapestry. Bien, vamos a hacer el tapestry clásico, es decir que vamos a ir escondiendo la hebra en la medida que vayamos tejiendo, bien, pero teniendo cuidado de dejarla bien del lado de atrás cuando corresponda o bien del lado de enfrente cuando corresponda, para evitar que se trasluzca demasiado hacia el otro lado. Bien, entonces ahora en la hilera número 5 vamos a hacer 3 puntos de color marrón haciendo un aumento al principio, así que es 1 y su aumento son 2 y hacemos un tercero porque son 3 de color marrón. Bien, no cerramos con marrón porque vamos a tener que cerrar ahora con blanco. Bien, hilera 5 es hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor de la tapa delantera. Esto va a ser el revés de la labor en la tapa trasera. Como acá estamos en la tapa delantera, las hileras impares van a llevar cuando hayan cambios de color, tienen que quedar las hebras hacia atrás. Bien, y en la tapa trasera van a tener que venir hacia adelante. Entonces, acá no vamos a estar movilizando los ovillos porque esto es tapestry. Lo que sí va a ocurrir en algunos casos es que al final de cada hilera vamos a tener que destornear las hebras para que no se empiecen a hacer nudos. Bien, entonces, repito, hilera 5 es impar, este es el frente de la labor, las hebras de cambio de color quedan hacia atrás. Cuando hagan la tapa trasera, las hebras de cambio de color las van a tener que traer hacia el frente, ¿correcto? Bien, entonces acá nos vamos a unir con color blanco, vamos a dejar 10-12 centímetros, cerramos con blanco, ajustamos un poquito el marrón y ahora vamos a ir tejiendo simultáneamente con la hebra marrón atrás. Bien. Entonces vamos a tejer un punto blanco tomando la hebra marrón atrás, bien, pero no cerramos con blanco porque es solamente un punto, bien, tenemos que volver a cambiar a marrón. Entonces dejamos, fíjense cómo yo tengo esto acá, el marrón está de este lado y el blanco está de este lado. En este momento no están torneados y yo quiero que se mantengan así lo más posible, bien. Entonces voy a cerrar con el marrón que lo tengo acá. Bien, y ahora voy a empezar a tejer escondiendo la hebra blanca. Bien, vamos a tejer 5 puntos marrones. 1, 2, tienen que tener cuidado de no tironear de la hebra que van tejiendo por el lado de atrás porque si no se empieza a estrangular la pieza. Bien, o sea, tienen que tejer con esto flojo. Así que van 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con marrón, bien, sino que lo tenemos que cerrar con blanco. Pero fíjense que si yo tengo esto así, el blanco de forma directa acá, ya me queda cruzado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que
agarramos el blanco por abajo, le damos una torsión y cerramos con blanco. Y de ese modo el blanco sigue quedando de este lado y el marrón de este lado y no se tornean las hebras. Esto no va a ser posible hacerlo cuando trabajemos de este lado de acá, ¿bien? Pero bueno, en la medida que podamos evitarlo, lo evitamos. Ahora vamos a tejer un punto y siempre escondiendo la hebra que vamos arrastrando por atrás. Un punto blanco, no cerramos con blanco, cerramos con marrón. Bien, y ahora tejemos 5 puntos marrones escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con marrón, lo tengo que cerrar con blanco, pero lo paso por aquí abajo. Bien, torneo y cierro con él. Bien, de ese modo sigo manteniendo las hebras separadas. Ahora tejo un punto blanco escondiendo la hebra marrón, no cierro con blanco, cierro con marrón, ajusto el blanco, tejo 5 puntos marrones. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con marrón, torneo la hebra para que no se me crucen, cierro con blanco, tejo un punto blanco escondiendo la hebra marrón, no cierro con blanco, tejo, cierro con el marrón que lo tengo acá directo, ajusto el blanco, tejo 5 puntos marrones, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, el quinto no lo cierro con marrón, tengo que cerrar con blanco, así que torneo aquí la hebra, cierro con blanco, tejo un punto blanco, pero no cierro con blanco, cierro con marrón. Y ahora tengo que tejer un total de 3 puntos marrones haciendo un aumento al final, ¿bien? Y siempre voy escondiendo la hebra blanca. Así que un punto marrón y en el último punto hacemos un aumento. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces ahora sí, ya tenemos, vamos a tener que tejer, bueno, lo primero, hemos terminado la hilera número 5. Ahora vamos a tejer la hilera número 6 y como la hilera número 6 es par, este va a ser el revés de la labor y vamos a tener que esconder las hebras desde este lado de acá. Bien. Cuando ustedes hagan la tapa trasera, la hilera 6 va a ser el frente de la labor y las hebras va a haber que esconderlas por el lado de acá atrás como hicimos cuando tejimos la hilera anterior. Bien. Entonces, ahora vamos a tejer dos puntos marrones, bien, pero fíjense que tenemos la hebrita blanca y tenemos que esconder la hebra blanca mientras tejemos. Así que son 2 puntos marrones, el primero viene aquí, así que 1, 2, no cerramos con marrón, ya les dije que este es hilera 6 par, este es el revés de la labor de la tapa delantera, por lo tanto las hebras tienen que venir hacia acá atrás. Bien, entonces traemos la hebra marrón para acá y pasamos la hebra blanca hacia acá para poder cerrar con la hebra blanca. Bien, ahora vamos a tejer 3 puntos blancos pero escondiendo la hebra marrón de este lado de acá. Y cuando yo digo de ir escondiendo la hebra marrón, realmente traten de que la hebra marrón quede bien acá, no que quede acá arriba. Bien, porque si queda acá arriba, se corre el riesgo de que se vea mucho del lado de enfrente. Bien, si ustedes la esconden lo más posible por el lado de acá atrás, ese riesgo de que se trasluzca el color de la hebra se minimiza. Bien, así que ahora vamos a tejer 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón por este lado de acá. 1, 2,
y 3. Bien, no cierro el tercero con blanco, el blanco lo paso para acá, traigo el marrón para acá, cierro con marrón, bien, y acá inevitablemente se van a empezar a tornear las hebras. Entonces vamos a tener que esperar a llegar al final de la hilera, va a ser lo más cómodo, a menos que ustedes quieran ir desenredando cada vez que cambian de color, puede ser. Si no, pueden esperar al llegar al final de la hilera para destornearlas todas. Bien. Ahora vamos a tejer 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca por acá. 1, 2 y 3. El tercero no lo cierro con marrón, lo traigo para acá, cierro con blanco y vuelvo a traer el marrón para acá para poderlo esconder. Tejo 3 puntos blancos. 1, 2, 3. No cierro con blanco, lo traigo para acá, cierro con marrón, regreso el blanco para acá y tejo 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3. No cierro con marrón, traigo para acá, cierro con blanco, regreso el marrón para poder esconderlo mientras tejo 3 puntos blancos. 1, 2, 3. No cierro con blanco, traigo por acá, cierro con marrón, regreso el blanco acá y tejo 3 puntos marrones escondiendo el blanco. 1, 2, 3. No cierro con marrón, traigo por acá, cierro con blanco, regreso el marrón para acá, tejo 3 puntos blancos escondiendo el marrón. 1, 2, 3. No cierro con blanco, paso para acá, cierro con marrón, regreso acá al blanco y tejo 3 puntos marrones escondiendo el blanco. 1, 2 y 3. No cierro con marrón, paso para acá atrás, cierro con blanco, regreso acá al marrón y ahora tejo con blanco 3 puntos escondiendo la hebra marrón. 1, 2, 3 y ahora este tercero no lo cierro con blanco, paso para acá, cierro con marrón. Déjenme ver la siguiente hilera. La siguiente hilera va a empezar con color blanco. Entonces, acá vamos a tejer 2 puntos marrones escondiendo la hebra blanca. 1, déjenme ver acá, 2, pero este segundo no lo cierro con marrón, lo tengo que cerrar con blanco porque la siguiente hilera empieza con blanco. Entonces traigo el marrón para acá, cierro con blanco, cadeneta al aire blanco y giro. Bien, entonces fíjense que acá se han torneado las hebras, pero esto solamente va a ocurrir en las hebras, en las hileras pares. Bien, y este trabajo que estamos haciendo de tapestry es solo de 5 hileras en total acá y 5 hileras arriba. Por lo tanto, esto no es nada traumático. O sea, están acá y simplemente hacen así para destornear las hebras y que queden de vuelta separadas. Bien, no es nada traumático. Un poco incómodo, pero nada más. Bien, hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer un aumento en el primer punto, bien, de los cuales
el primer punto de ese aumento es blanco y después pasa a marrón. Entonces venimos al primer punto y escondiendo la hebrita marrón hacemos un punto blanco. Bien, no cerramos con blanco. Hilera 7 es impar. Este es el frente de la labor. Los cambios de color quedan hacia atrás. Cuando hagan la tapa trasera, los cambios de color tienen que venir hacia adelante. Bien, entonces acá nos cerramos con blanco. Esperen que no destornille la cantidad necesaria de vueltas, así que bien. Nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, bien. Y ahora en ese mismo punto tenemos que hacer un aumento, pero con marrón, escondiendo la hebrita blanca, bien. Entonces tejemos un punto marrón. Nos cerramos con marrón porque vamos a tener que cambiar nuevamente a blanco. Entonces fíjense que el blanco está acá arriba, el marrón está acá abajo, pero acá se están empezando a tornear. Entonces simplemente torneo aquí y cierro con blanco. Bien, y ya me quedan las hebras separadas. Entonces ahora vamos a tejer 5 puntos blancos escondiendo la hebra marrón. 1, 2, y la hebra marrón escondida bien atrás, no la escondan, no la dejen en la parte de acá arriba porque si no se nota mucho, bien, déjenla bien del lado de atrás. Van 2, 3, 4 y 5. El 5 no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, que lo tengo acá directo. Bien, ajusto el blanco. Ahora tejo un punto marrón escondiendo la hebra blanca atrás. No cierro con marrón, cierro con blanco, pero ya torneo aquí para que no se me enreden las hebras acá. Bien, ahora tejo 5 puntos blancos escondiendo la hebra marrón. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, que lo tengo acá directo. Ajusto el blanco, tejo un punto con marrón escondiendo la hebra blanca atrás. Bien, no cierro con marrón, torneo aquí el blanco para poder cerrar con él. Bien, y ahora tejo 5 puntos blancos escondiendo la hebra marrón por atrás. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, que lo tengo acá directo. Ajusto el blanco, con blanco tejo un punto, con marrón tejo un punto, escondiendo la hebrita blanca atrás. No cierro con marrón, torneo el blanco para poder cerrar con él. Tejo 5 puntos blancos. 1, escondiendo la hebra marrón. 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, que lo tengo acá directo. Bien, ajusto el blanco. Ahora tejo un punto marrón escondiendo la hebrita blanca atrás. Bien, no cierro con marrón, cierro con blanco, así que torneo para que el blanco me quede del lado de arriba. Tejo 5 puntos blancos escondiendo la hebrita marrón por atrás. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, ajusto el blanco. Y ahora en el último punto tengo que tejer un aumento, de los cuales el primer punto va a ser marrón. No cierro con marrón, torneo la hebra, tengo que cerrar con blanco. Bien, y ahora hago el punto del aumento, lo hago con blanco, escondiendo la hebrita marrón por atrás. Y déjenme ver, la hilera 8 sigue con blanco, así que acá cerramos con blanco, cadeneta al aire
y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 7. Quedan 2 hileritas más, así que esto se acaba rápido, ¿bien? Ahora vamos a tejer 3 puntos blancos. Tenemos que ir escondiendo la hebrita marrón. Vamos a hacer la hilera 8. Hilera 8 es par, por lo tanto este es al revés de la labor. Todas las hebras van a tener que venir hacia acá. Bien, por eso es que ya arrancamos con la hilera, con la hebra marrón desde este lado atrás. Vamos a tener que tejer 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón. 1, 2, 3. Nos cerramos con blanco. Ya les dije que este es el revés de la labor, por lo tanto las hebras tienen que venir hacia atrás. Entonces traigo la marrón hacia acá, cierro con marrón y regreso la blanca por acá, porque tengo que tejer 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca de este lado. 1, 2 y 3. El tercero no lo cierro con marrón, el marrón lo traigo para atrás, cierro con blanco, regreso el marrón acá y ahora tejo 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón. 1, 2 y 3. Bien, el tercero no lo cierro con blanco, traigo el blanco para atrás, cierro con marrón, regreso el blanco para acá y ahora tejo 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con marrón, paso para atrás, cierro con blanco, vuelvo a traer el marrón acá. Se están torneando las hebras, no importa, es lo que esperamos que ocurra. Bien, ahora vamos a tejer 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón acá atrás. 1, 2, 3. Nos cerramos con blanco, pasamos para atrás, cerramos con marrón. Bien, pasamos el blanco para acá, tejemos 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca atrás. 1, 2, 3. No cierro con marrón, paso para atrás, cierro con blanco, regreso acá el marrón y ahora tejo 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón aquí atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con blanco, lo traigo para acá atrás, cierro con marrón, regreso el blanco y ahora tejo 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca por acá atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con marrón, lo paso para acá atrás, cierro con blanco, regreso acá el marrón y ahora tejo 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón aquí atrás. 1, 2 y 3. El tercero no lo cierro con blanco, lo paso para acá atrás, cierro con marrón, regreso el blanco y ahora tejo 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca acá atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con marrón, lo paso para acá atrás, cierro con blanco, regreso el marrón y ahora tengo que tejer 3 puntos blancos escondiendo el marrón por el lado de atrás. 1, 2, 3 y la hilera 9 la vamos a empezar con marrón, por lo tanto vamos a tener que cerrar el punto con marrón, así que traemos el blanco para acá atrás y cerramos con marrón. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor y destorneamos.
Hemos terminado la hilera 8. Ahora vamos a hacer la hilera 9, que es la última en la que tenemos que hacer este tapestry acá abajo. Bien, entonces la hilera 9, espérense que esto no me quedó bien. Voy a cerrar nuevamente esto con marrón, cadeneta al aire y giro. Bien, entonces ahora en la hilera 9 tenemos que hacer un aumento marrón en el primer punto. Bien, y vamos a ir escondiendo la hebrita blanca por el lado atrás. Hilera 9 es impar, así que este es el frente de la labor. Todas las hebras de cambio de color tienen que quedar acá atrás. Cuando hagan la tapa trasera, las hebras de cambio de color tienen que quedar hacia adelante. Bien, entonces ahora en el primer punto tenemos que hacer un aumento marrón, es decir, 2 puntos marrones. 1, escondiendo la hebrita blanca. 2, pero el segundo no lo cerramos con marrón, cerramos con blanco, que torneamos y cerramos con blanco para que no se nos enreden las hebras. Ahora vamos a tejer un punto blanco, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, que lo tenemos acá directo, ajustamos el blanco. Ahora con marrón vamos a tejer 5 puntos escondiendo la hebrita blanca atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con marrón, lo tenemos que cerrar con blanco, pero torneamos aquí atrás y cerramos con blanco. Bien, ahora tejemos un punto blanco tejiendo la hebrita marrón atrás, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, ajustamos el blanco. Ahora con marrón tejemos 5 puntos escondiendo la hebra blanca atrás. 1, 2, 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con marrón, torneamos la hebra blanca para que quede arriba y podamos cerrar con ella. Bien, ahora tejemos un punto blanco escondiendo la hebrita marrón atrás, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, ajustamos el blanco. Ahora con marrón tejemos 5 puntos escondiendo la hebra blanca atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con marrón, torneamos la hebrita, cerramos con blanco. Ahora tejemos un punto blanco escondiendo la hebra marrón atrás, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, ajustamos el blanco. Ahora con marrón tejemos 5 puntos escondiendo la hebra blanca por atrás. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con marrón, lo cerramos con blanco torneando la hebra. Bien, ahora tejemos un punto blanco escondiendo la hebrita marrón por atrás. Nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, ajustamos el blanco. Ahora con marrón tejemos 5 puntos escondiendo la hebra blanca atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con marrón, torneamos la hebra blanca, cerramos con blanco. Bien, ajustamos el marrón y ahora con blanco vamos a tejer un punto, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, ajustamos el blanco y ahora con marrón vamos a hacer un aumento en este último punto. Ya no escondemos la hebra blanca. Bien, así que tejemos acá un aumento con marrón que son 2 puntos, 1 y 2, sin esconder la hebra blanca atrás. Bien, cadeneta al aire y giramos. Entonces ya hemos terminado con el blanco, así que cortamos dejando 10-12 centímetros. Hemos terminado la hilera número 9
Ya hemos alcanzado el ancho máximo de nuestro proyecto, que son 35 puntos. Bien, entonces ahora vamos a tejer hileras de 35 puntos de color marrón. A ver, hemos terminado la hilera número 9, así que ahora de la hilera 10 a la hilera 23 inclusive, son 35 puntos por hilera, haciendo una cadeneta al aire al final de cada hilera, todo de color marrón. Bien, nos vemos al final de la hilera 23. 33, 34 y 35. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 23. Ahora en la hilera 24 vamos a tener que hacer disminución en ambos extremos para terminar con 33 puntos. Las disminuciones al comienzo de una hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y es saltándonos un punto. Normalmente nosotros tendríamos que empezar a trabajar en este punto, pues saltamos este y tejemos en el siguiente. Y este ya lo contamos como 1. Bien, así que vamos a tener que tejer hasta el final de la hilera un total de 33 puntos y al llegar al final de la hilera les enseño cómo hacemos la disminución ahí. Bien, así que acá van 1, 2, 32 y las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera, tejiendo los dos últimos puntos transformándolos en 1. Entonces nos metemos en el primer punto, tomamos lazada, nos metemos en el segundo punto, tomamos lazada y cerramos. 33. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 24 con 33 puntos. Ahora vamos a tener que tejer 33 puntos por hilera hasta el final de la hilera 28. Bien, nos vemos ahí. 32, 33. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 vamos a hacer nuevamente una disminución en cada uno de los extremos para terminar la hilera con 31 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 30 y con los dos últimos hacemos una disminución. 31. Cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 29 con 31 puntos. Ahora vamos a tener que tejer 31 puntos por hilera hasta el final de la hilera 32. Nos vemos ahí. 30, 31. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 32. Ahora en la hilera 33 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 29 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 28 y con los dos últimos hacemos una disminución. 29. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 33 con 29 puntos. Ahora tenemos que tejer 29 puntos por hilera hasta el final de la hilera 35. Nos vemos ahí. 28 y 29. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 27. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 26 y con los dos últimos hacemos una disminución. 27. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 36 con 27 puntos. Ahora vamos a tener que tejer 27 puntos por hilera hasta el final de la hilera 38. Nos vemos ahí.
27, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 ya tenemos que empezar con el color blanco a trabajar tapestry. Entonces vamos a hacer 3 puntos marrones haciendo una disminución al principio, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con marrón y hilera 39 es impar, así que este es el frente de la labor. Las hebras y cambios de color se realizan acá atrás. Bien, cuando estén haciendo la tapa trasera, los cambios de color tienen que ser hacia el frente. Bien, entonces dejamos esto hacia atrás, nos unimos con el nuevo color, dejando siempre una hebrita de 10-12 centímetros, cerramos con blanco. Bien, y recuerden que tenemos que ir tejiendo ahora escondiendo la hebra marrón. Vamos a tejer un punto blanco, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón que lo tenemos acá directo, ajustamos el blanco y ahora tenemos que tejer 5 puntos marrones tejiendo la hebrita blanca del lado de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con marrón, lo tenemos que cerrar con blanco, así que giramos aquí el blanco, lo pasamos hacia arriba. Bien, ajustamos el marrón, tejemos un punto blanco escondiendo la hebrita marrón del lado de atrás. Nos cerramos con blanco, cerramos con marrón que lo tenemos directo. Ajustamos el blanco y con marrón tejemos 5 puntos escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con marrón, torneamos el blanco, cerramos con blanco, tejemos un punto blanco escondiendo la hebrita marrón, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón que lo tenemos directo, ajustamos el blanco, tejemos 5 puntos marrones escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con marrón, torneamos la hebra blanca, la pasamos para arriba, cerramos con blanco, tejemos un punto blanco escondiendo la hebra marrón, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, ajustamos el blanco y ahora con marrón vamos a tejer 3 puntos haciendo una disminución al final, escondiendo la hebra blanca. Bien. Pero la hebra, a ver, vamos a ir por partes. Escondiendo la hebra blanca durante los 2 primeros puntos. Bien. 1, 2. Acá ya no escondan más la hebra blanca y hacemos una disminución con los 2 últimos puntos de la hilera. 3. Déjenme ver que sigue en la hilera 40. Sigue marrón. Así que acá tenemos que cerrar con marrón. Cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40 vamos a tejer 2 puntos marrones y ya vamos escondiendo la hebrita blanca. Bien, en el primero no porque lo tenemos muy lejos. Bien, así que 1. Ahora tejemos escondiendo la hebrita blanca 2, nos cerramos con marrón, hilera 40 es par, este es el revés de la labor de la tapa delantera, por lo tanto las hebras tienen que venir hacia atrás. Cuando estén tejiendo la tapa trasera, las hebras van a tener que ir hacia allá. Bien, cerramos con blanco, volvemos a traer el marrón para acá. Ahora con blanco vamos a tejer 3 puntos escondiendo la hebrita marrón de este lado de aquí. 1, 2,
3. El tercero no lo cerramos con blanco, lo pasamos para acá, cerramos con marrón, volvemos a traer el blanco para acá, tejemos 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca de este lado. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con marrón, pasamos para acá atrás, cerramos con blanco, volvemos a pasar el marrón para acá y ahora tejemos 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco, pasamos para atrás, cerramos con marrón, volvemos a pasar el blanco para acá. Ahora vamos a tejer 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca por acá atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con marrón, cerramos con blanco, regresamos el marrón para acá. Ahora tejemos 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón por acá atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco, pasamos para acá atrás, cerramos con marrón, regresamos el blanco. Ahora con marrón tejemos 3 puntos escondiendo la hebra blanca por atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con marrón, pasamos para acá atrás, cerramos con blanco, regresamos el marrón. Ahora tejemos 3 puntos blancos. Déjenme ajustar el blanco, la hebra blanca de la hilera de abajo. Ahora tejemos 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón por atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco, pasamos para acá atrás, cerramos con marrón, volvemos a pasar el blanco para acá y ahora con marrón tejemos los 2 últimos puntos escondiendo la hebrita blanca. 1, 2, pero la siguiente hilera empieza con blanco, es decir que vamos a tener que cerrar con blanco, así que pasamos el marrón para acá atrás, traemos el blanco para acá, cerramos con blanco, cadeneta al aire blanco y giramos. Y acá tenemos que destornear. Bien, acuérdense que de este lado, cuando tejemos de este lado, tenemos que destornear al final de la hilera. Hemos terminado la hilera 40. Bien, ahora en la hilera 41 vamos a empezar haciendo una disminución y tejiendo un total de 5 puntos blancos, pero tenemos que hacer una disminución y tenemos que ir escondiendo la hebrita marrón. Así que la disminución al principio es: me salto el primer punto, tejo en el siguiente, voy escondiendo la hebrita marrón. 5, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, que lo tengo acá directo, ajusto el blanco. Con marrón tejo solamente un punto, escondiendo la hebrita blanca del lado de atrás. No cierro con marrón, torneo la hebra blanca para poderla agarrar por arriba. Bien. Ahora tejo 5 puntos blancos escondiendo la hebra marrón atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, el quinto no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, que lo tengo acá directo, ajusto el blanco. Con marrón voy a tejer un punto escondiendo la hebrita blanca atrás. No cierro con marrón, torneo el blanco y lo paso para arriba para poder cerrar.
ajusto, ahora tejo 5 puntos blancos escondiendo la hebra marrón por atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cierro con blanco, lo cierro con marrón, ajusto el blanco. Ahora con marrón tejo un punto escondiendo la hebra blanca por el lado de atrás. No cierro con marrón, torneo el blanco, lo paso para arriba, cierro con blanco y ahora con blanco tejo 5 puntos blancos haciendo una disminución al final y voy escondiendo la hebrita marrón. A ver, déjenme ver una cosita con la hebrita marrón escondida atrás. Bien, para la disminución no escondan la hebra marrón. Bien, vamos juntos. Son 5 puntos blancos. Voy escondiendo la hebra. 1, 2, 3, 4. Acá ya dejo de esconder la hebra marrón y hago la disminución con blanco con los últimos 2 puntos. Bien, 5. Cadeneta al aire, giramos. Bien, hemos terminado la hilera 41. Ahora en la hilera 42 vamos a empezar tejiendo un punto blanco. Bien, tejemos un punto blanco. No cerramos con blanco, hilera 42 es par. Este es el revés de la labor, así que las hebras quedan para acá. Así que traigo el blanco para acá, cierro con el marrón, regreso el blanco para acá y ahora con marrón voy a tejer 3 puntos. Déjenme analizar. Sí, es escondiendo la hebra blanca por el lado de atrás. Bien, así que es 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con marrón. Bien, paso para acá atrás, cierro con blanco, regreso el marrón para acá y ahora con blanco tejo 3 puntos escondiendo la hebra marrón. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con blanco, paso para atrás, cierro con marrón, regreso el blanco, tejo 3 puntos marrones escondiendo la hebra blanca atrás. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con marrón, paso para atrás, cierro con blanco, regreso el marrón y ahora con blanco tejo 3 puntos escondiendo la hebra marrón atrás. 1, 2 y 3. El tercero no lo cierro con blanco, paso para atrás, cierro con marrón, regreso el blanco, con marrón tejo ahora 3 puntos escondiendo la hebra blanca por acá, por el lado de atrás. 1, 2 y 3. El tercero no lo cierro con marrón, paso para atrás, cierro con blanco, regreso el marrón y ahora tejo 3 puntos blancos escondiendo la hebra marrón por atrás. 1, 2, 3. Bien, no cierro con blanco, traigo para acá atrás, cierro con marrón, regreso el blanco, ahora con marrón tejo 3 puntos escondiendo la hebra blanca por este lado de acá atrás. 1, esperen que se me enganchó, lo tejo nuevamente. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con marrón, paso para acá, cierro con blanco, regreso el marrón para acá.
Ahora con blanco tejo un punto que lo voy a tener que cerrar con marrón, porque después tengo que tejer con marrón. Así que voy escondiendo la hebrita marrón por acá, un punto blanco, pero no lo cierro con blanco, paso para acá atrás, cierro con marrón, cadeneta al aire marrón y giro. Y acá destorneamos las hebras. Ya nos queda una hilerita nada más. Bien, hemos terminado la hilera 42. Ahora en la hilera 43 vamos a empezar haciendo una disminución. A ver, vamos a ver la cantidad de puntos totales. 4 puntos marrones haciendo una disminución al principio, ¿bien? Y tenemos que ir escondiendo la hebrita blanca. Así que hacemos una disminución, por lo tanto, saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, vamos escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3 y 4. Bien, el cuarto no lo cerramos con marrón. Hilera 43 es impar, este es el frente de la labor, los cambios de color se realizan todos acá atrás. Bien, entonces tenemos que cerrar con blanco, torneamos el blanco para poderlo cerrar. Bien, ahora tejemos un punto blanco escondiendo la hebra marrón por el lado de atrás. Bien, nos cerramos con blanco, cerramos con marrón, ajustamos el blanco, ahora tejemos 5 puntos marrones escondiendo la hebra blanca atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cierro con marrón, torneamos las hebras, cierro con blanco, ajusto, dejo un punto blanco escondiendo la hebra marrón por atrás, no cierro con blanco, cierro con marrón que lo tengo acá directo, ajusto, dejo 5 puntos marrones escondiendo la hebra blanca por atrás. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con marrón, torneo las hebras, cierro con blanco, ajusto. Ahora tejo un punto marrón, un punto blanco escondiendo la hebra marrón por atrás. No cierro con blanco, cierro con marrón que lo tengo acá directo, ajusto. Ahora tejo tejo 4 puntos blancos, 4 puntos marrones haciendo una disminución al final, bien, pero en la disminución ya no escondemos las hebras, pero en los primeros puntos sí, así que son 4 puntos en total. Vamos juntos, escondiendo la hebra en los primeros. 1, 2, 3, ya no escondemos más la hebra blanca, y ahora con los últimos 2 hacemos una disminución. 4. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 43 y hemos terminado con el color blanco, así que ya podemos cortar el color blanco 10-12 centímetros y nos sacamos el ovillo de encima y hemos terminado con intarsia, con tapestry, perdón. Bien, ahora en la hilera 44 vamos a hacer disminución en ambos extremos para terminar con un total de 19 puntos. Así que recuerden, saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 18 y con los dos últimos hacemos una disminución. 19. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 44. Ahora en la hilera 45 volvemos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 17 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1,
16 y con los dos últimos hacemos una disminución, 17. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 45. Ahora en la hilera 46 volvemos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 15. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 14 y con los dos últimos hacemos una disminución. Va de nuevo, se me salió. Hacemos una disminución con los dos últimos, 15. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 46 y ahora en la hilera 47 vamos a hacer dos disminuciones en cada uno de los extremos, así que vamos, saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Esta es una disminución. La siguiente disminución la vamos a hacer igual que las que hacemos aquí al final, tomando los dos puntos estos de acá. Bien, ya hicimos dos disminuciones. Ahora vamos a hacer 7 medias varetas. La media vareta es, tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con los 4 puntos que quedan vamos a hacer dos disminuciones. 1 y 2. Bien, entonces aquí cortamos lo típico, 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, y acá hemos terminado con la parte delantera, la tapa delantera de nuestro proyecto. Bien, ahora les dejo de deberes a ustedes que hagan la tapa trasera. Recuerden que lo que hicimos cambios de color hacia atrás, ahora van a tener que quedar hacia adelante. Bien, así que nos vemos cuando terminen con la tapa trasera. Bien amigos, ya estamos de regreso con las dos tapas terminadas. No se preocupen que en la tapa delantera yo ya he ido trabajando, pero vamos a hablar de eso. Pero antes de ello, lo que tenemos que hacer es perder los hilos del cambio de color. Bien. A mí particularmente, por ejemplo, haciendo la tapa trasera tuve que unir nueva hebra, entonces obviamente los cambios de color los hice hacia adelante. Bien, entonces acá simplemente lo que voy a hacer en este caso, le hago un par de nuditos bien apretados y cortamos ahí dejando un par de centímetros. Y luego lo que sí, si a ustedes no les ocurrió lo mismo que a mí, lo que tenemos para perder son los hilos blancos. Entonces nada, no los vamos a perder y a engrosar más las hileras, no, vamos directamente nos vamos a enganchar y lo que vamos a hacer es un nudito, bien, para que quede trabada la hebra. Bien, y simplemente cortamos dejando 2 centímetros o así, 2-3 centímetros y listo. Bien, entonces recuerden que nosotros cuando estamos trabajando con los ragdolls no escondemos ni la hebra de inicio del arranque de la cadena de cadenetas ni la hebra de finalización de la labor. Todo lo demás lo escondemos. Bien, entonces ahora simplemente cortamos brevemente, escondemos las hebras en todos los casos y nos volvemos a encontrar para ya poder trabajar con cada una de las tapas. Bien amigos, ya estamos de regreso con los hilos perdidos, escondidos en ambas tapas.
Entonces, recuerden que de acuerdo a como nosotros arrancamos nuestra labor, nosotros siempre empezamos a tejer con la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. Bien, entonces esta es la tapa de adelante. ¿Cómo lo sé? Porque tengo los hilos del lado de atrás. Los que escondí quedan del lado de atrás. Esta, por ejemplo, tiene también la cadena de cadenetas abajo hacia la izquierda, pero los hilos quedaron escondidos hacia adelante, hacia enfrente, ¿ok? Entonces, esta va a ser la tapa trasera y esta va a ser la tapa delantera. Entonces, en la tapa delantera lo que vamos a hacer, vamos a empezar primero colocando los ojitos de seguridad. Tal como les comenté en el momento de los materiales, son ojitos de 12 milímetros con sus respectivas trabas de seguridad. Bien, entonces, ¿dónde los vamos a colocar? Yo voy a hablar de valles y de montañas. Valles son estas hileras que se hunden acá, bien, y montañas son estas en las que sobresalen estos puntos que quedan como unas montañitas, bien. Entonces, fíjense que la parte acá del glaseado de azúcar, el pico viene a morir, digamos, en esta hilera de montañas. Bien, en esta hilera de montañas de acá. Entonces vamos a movernos por hileras de montañas, bien. Tenemos esta hilera de montañas donde muere acá el pico blanco, tenemos la hilera de montañas de abajo y tenemos una segunda hilera, bien. Entonces en esa segunda hilera nosotros vamos a colocar los ojos. ¿Dónde? Vamos a venir bien al punto acá, bien al punto, al agujerito que está bien en el extremo y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el ojito está en el décimo. Bien, vamos a asegurarnos que del otro lado también esté igual. Vamos al punto bien del extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el ojito lo colocamos en el décimo. Bien, una vez que colocamos los ojitos, nos tienen que quedar en esa hilera libres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Bien, entonces van al lugar donde colocan el ojo, le ponen la trabita de seguridad del lado de atrás y ven que yo acá el ojito lo tengo rematado porque utilizo este cuchillo que ya está usado para esos propósitos. Voy hasta la cocina, caliento la punta, entonces lo que hago es pegarle el cuchillo caliente a la punta para rematar la punta. Bien, entonces la punta queda bien rematada, bien lisa, ya no pincha, no lastima y queda realmente bien rematadito ahí con un broche, oficiando bien de ojito de seguridad. Una vez que tenemos colocados los ojitos de seguridad, lo siguiente que vamos a hacer son estos rayitos blancos que yo los hago con la misma lana blanca con la que tejí el resto de la labor. Bien, entonces usamos un trocito de unos 15 centímetros o algo así. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Vamos a ir a la parte bien de abajo del ojo, bien, y vamos a cruzar hasta acá arriba y no vamos a ir al punto de acá arriba ni al punto de acá al costado, sino que nos vamos a meter en un punto intermedio, bien. Entonces, una vez que tienen esa situación, ya vienen y atan atrás los dos extremos, no tironeando demasiado para que no se abra agujero, bien. Entonces le damos ahí un par de nudos y cortamos dejando ahí un centímetro, centímetro y medio, va a estar bien. Entonces en ambos casos es lo mismo, de acá hacia acá y de acá hacia este lado acá. Ahora vamos a hacer el tema de las pestañas y de las cejas. Tal como les comenté en el momento de los materiales, yo utilizo una lana 100% acrílica de color negro, que es de la mitad del grosor de la lana que empleo para el resto de la labor. Ustedes pueden utilizar hilo de bordar si así lo prefieren. Bien, entonces lo que hago, fíjense, si nosotros tenemos el ojito colocado acá,
vamos bien hasta el borde interior del ojo y en la hilera de arriba, bien en la misma columna, ahí va a morir esta parte de las pestañas, digamos, y acá en el borde de aquí, bien, y vamos a ir a la hilera de arriba, un punto hacia afuera para hacer la primera pestaña y un punto más hacia afuera para hacer la segunda pestaña, bien, y esta parte de acá tiene 2 vueltas. Entonces vamos a hacer lo mismo acá, nos proyectamos de acá para acá y sabemos que este va a ser el punto por el que tenemos que entrar. Dejen un hilo de unos 25 centímetros o así, bien, porque con este mismo hilo vamos a hacer después la parte de la ceja, bien. Entonces venimos al punto que está bien acá al costado del ojo, hacemos ahí una primera pasada, pero tenemos que hacer una segunda pasada. Yo ya voy a cortar acá el hilo, dejen siempre unos 10 centímetros. Entonces vuelvo aquí a este punto de origen y paso una segunda vez ahí, correcto. Y ahora voy a venir, teníamos este punto de acá, vengo a este de acá arriba a la derecha y al segundo a la derecha para poder hacer lo que son las pestañas. Entonces vengo al primero y vuelvo a pasar por este punto de acá. Y ahora voy al que está al lado y vuelvo a este puntito de acá. Bien, y ahí está el tema del ojito. Ahora para hacer el tema de la ceja, fíjense que el ojo muere aquí al costado, entonces, y muere en hilera de montaña, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir hasta la montaña de arriba, un puntito acá, o sea, donde está la primera pestañita, ahí arriba en esta hilera de montañas, y luego me voy a proyectar hasta la hilera de montañas de arriba en la misma columna donde muere el ojo aquí, ¿bien? Entonces del otro lado hacemos lo mismo, tenemos la primera pestañita, entonces ahí vamos aquí atrás, arriba, y luego vamos a la hilera de montañas de arriba hasta el punto que corresponde con la columna donde muere el ojo acá, es decir, esta de aquí. Bien, y ahí queda la ceja. Entonces ahora simplemente venimos acá atrás y atamos los dos extremos procurando no tironear para que no se frunzan las cejas ni las pestañas. Y ahí ya podemos cortar de 1 centímetro o así. Bien. Entonces con eso ya dejamos terminado el tema de la expresividad de la mirada de nuestro personaje. Luego vamos a venir a hacer el tema de la nariz. La nariz yo la hice con rojo, ustedes la pueden hacer con el color que quieran. Tiene 5 pasadas de hilo abarcando 5 puntos. Entonces los ojos están colocados en esta hilera de montañas. Vamos a la hilera de montañas de abajo, bien, y ahí colocamos la nariz. Entonces nosotros habíamos dicho que entre ojo y ojo teníamos 9 puntos, ¿verdad? Entonces contamos los 3 primeros, 1, 2, 3, ahí. Y si venimos de este lado, 1, 2, 3, aquí. Bien, con eso nosotros abarcamos 5 puntos, que son este de acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces pasan 5 vueltas de hilo, procurando que las hebras no queden cruzadas, bien. Traten de colocarlas paralelas para que quede bonito. 5 vueltas, luego atan con 2, 3 nuditos y cortan, bien, dejando 2 centímetros o así, no tiene mayor complicación. Luego vamos a ver el tema de la boca. Esto yo lo hice con blanco para que acompañe todo el tema del glaseado.
Corten una hebra de unos 40 centímetros porque siempre necesitan hilo para después poder esconder, ¿bien? Entonces, fíjense que nosotros la nariz la hicimos en esta hilera de montañas, vamos a la hilera de montañas de abajo y la nariz va a ir ahí, perdón, la boca va a ir ahí, un punto hacia afuera de la nariz en cada lado, ¿bien? Así que si la nariz estaba acá, bien, vamos a ir un punto hacia acá y ahí empezamos con el tema de la boca. Un punto hacia la derecha y ahí terminamos con el tema de la boca. Y la boca se va a proyectar hasta la hilera del valle de abajo. Bien, es decir que nuestra boca tiene 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo lo voy a hacer acá. Voy a tomar 7 puntos también. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo vamos a proyectar hasta el valle de abajo. ¿Dónde vamos a enganchar? Contando este de acá serían 3. 1, 2, 3. Entonces nos metemos en ese tercero en la hilera de abajo. Bien, y ahí enganchamos la hebra. Bien, tiramos un poquito acá para que se ajuste, tiramos un poquito de esta hebra para que se ajuste. Bien, vamos 2 puntitos al lado. Bien, y ahí nos queda. Bien, y está todo perfecto. Entonces acá simplemente lo típico, hacen 2, 3 nuditos y después cortan el hilo, que fue lo que yo dejé acá, cortando 2 centímetros o así. Bien. Después, lo que vamos a hacer va a ser un par de cachetitos. Esos cachetitos yo los hice con rosado. Vamos a hacer rápidamente uno de ellos. Es anillo mágico. Bien, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cierran el anillo, aquí cortan, sacan la hebra, bien, y lo que vamos a hacer es rematar ese borde para que quede perfecto y bien redondito. Lo vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Acá en la parte superior derecha de la pantalla les voy a dejar el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Bien, entonces vamos aquí a la primera V, que es el primer punto bajo del anillo, y nos metemos tomando las 2 hebras del frente hacia atrás. Bien, y esa hebra, bien, nosotros la sacamos por este punto de acá. Bien, nos metemos por arriba en ese punto tomando una hebrita del punto de abajo y ahí cerramos esa lazada hasta que tenga todo el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde del punto bajo. Entonces queda perfectamente cerrado y bien rematadito. Bien, entonces ahora vemos que nosotros tenemos aquí los 2 hilos juntos. Tenemos que tenerlos separados. Entonces, ya que tenemos esto enhebrado, pasamos por la parte de atrás de forma superficial hasta la parte opuesta, de modo de que las 2 hebras nos queden opuestas, una de un lado y otra de otro. Bien, entonces esta es la situación en la que tenemos los cachetes. Entonces, ¿dónde vamos a colocar los cachetes? Fíjense que el ojo en la parte de abajo llega hasta este valle de acá. Bien, vamos a ir hasta el valle de abajo. Y en ese valle es donde vamos a colocar los cachetes. ¿Dónde vamos a poner el primer punto? O sea, ¿dónde vamos a poner la primera hebra? Vamos a ver, si nosotros tenemos acá el centro del ojo, lo voy a contar por el lado de las montañas que se ve mejor, ¿bien? Nosotros tenemos acá el centro del ojo, entonces tenemos 1, 2 y
3. Bien, entonces nos vamos al valle de abajo y ahí metemos la primera hebra. Bien, y luego estamos en este punto. Tenemos este punto de acá y este punto de acá. O sea, vamos al segundo. Dejamos separadas las hebras 2 puntos. Bien. Simplemente yo se los voy a hacer en otro valle. Bien, tenemos un punto del valle aquí. Entonces tenemos acá, separamos 1, 2. Vengo acá. Bien, y ahí simplemente vengo del lado de atrás y ato con un par de nudos bien apretaditos y luego corto dejando un par de centímetros. Bien, ¿dónde va a ir del otro lado el cachete? Lo mismo. Vengo aquí al centro del ojo, va a ir sobre este valle de acá. Vengo al centro del ojo y cuento 1, 2, 3. Ahí vengo al valle y ahí coloco el primer punto y luego hago 2 hacia el costado y ahí meto la segunda hebra y luego ya ato. Bien, eso es con respecto a lo que es la expresividad de la carita. Ahora vamos a ver los botoncitos verdes. Los botoncitos los vamos a hacer también con anillo mágico, pero en lugar de hacerlos con puntos bajos, los vamos a hacer con media vareta. Entonces hacemos un anillo mágico. Bien, y aquí vamos a tejer una cadeneta al aire. Y ahora vamos a hacer 11 medias varetas. Tomo la lazada, me meto en el anillo, tomo la lazada y cierro. 1, 2, 10 y 11. Bien, cierro el anillo, aquí corto la hebra, saco y voy a rematar esto con punto invisible para que el borde quede perfecto y el botoncito quede bien redondo. Bien, entonces vengo acá a esta V, a la primera V que tengo acá, y me meto tomando las 2 hebras de adelante hacia atrás. Me meto acá por la parte de arriba del punto, tomando una hebrita del punto de abajo, cierro y ahí queda perfectamente rematada. Cerramos bien el anillo. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Las 2 hebras estas están juntas, tenemos que enfrentarlas. Bien, entonces venimos de forma superficial por puntos contiguos. Bien, sin tironear demasiado para que no se frunza acá el punto invisible. Bien. Y ahora lo que hacemos es colocar los 2 botones. Bien, tienen que hacer 2. ¿Dónde los vamos a colocar? Bien. Nosotros tenemos aquí este valle de acá que es donde muere, digamos, el pico este de acá. Bien, tenemos este valle de acá. Vamos un valle arriba. Y vamos a la montaña siguiente que está arriba de ese valle. Bien, y entonces ahí vamos a colocar los 2 extremos, o sea, busquen acá el medio. Bien, fíjense que nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, o sea que el centro de esos 5 es este. Bien, se vienen hasta acá arriba que va a ser el centro y van un punto al costado y un punto al costado. Bien, y ahí es donde van a meter en cada uno de esos puntos al costado del centro, van a meter, digamos que si el centro es, digamos, es este, vienen con un punto acá, una hebrita ahí, 2 puntos al costado. Bien, lo mismo que hicieron con los cachetes. Y ahí vienen atrás y atan. Bien, esto
Esta es la posición del primer botón. Ahora vamos a ir a la posición del segundo botón. ¿Por qué es necesario mantener ese orden y la posición estricta? Porque esto después va a llevar una bufanda. Y si nosotros esto lo ponemos muy arriba, después la bufanda tapa el botón. Y no se trata de eso. Bien, se tienen que notar los botones. Entonces el primero, ustedes ya saben dónde está colocado. Acá tenemos un valle, vamos al valle de arriba y en la montaña arriba de ese valle, ahí colocamos el primero. Bien, vamos, de nuevo, vamos a contar por valles. Acá colocamos en esta montaña, vamos al valle de arriba. Un valle y en la montaña de arriba. Ahí colocamos el siguiente. Bien, entonces ya saben cuál es la posición de los botones. Atan 2-3 nuditos y cortan dejando un par de centímetros. Bien, y con eso ya terminamos lo que es la decoración de la tapa delantera. Ahora vamos a ir a la tapa trasera y acá lo que vamos a hacer es un cinturoncito que les va a dar a ustedes la opción. No solamente es decoración de la tapa trasera, sino que les va a dar la opción, si ustedes después quieren, de colocarle este lollipop enganchado en la parte trasera que va a ayudar a que el personaje quede parado por sí solo sin tener que estar apoyado en una superficie vertical. Bien, así que ahora vamos a hacer el cinturón. Bien amigos, vamos a hacer el cinturón de nuestro muñequito de jengibre. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado corredizo. Yo lo voy a hacer de color marrón y luego le voy a hacer un borde blanco. Creo que es la forma en que destaca mejor en la parte trasera. Bien, entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 14 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien. Ahora vamos a regresar tejiendo 12 puntos bajos. El primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo y nos va a sobrar uno. Bien, 12 puntos bajos. 1, 11 y 12. Bien, nos está sobrando un punto en el que vamos a hacer un aumento cuádruple de puntos bajos, es decir que vamos a tejer 4 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahora vamos a tejer por este lado de la cadena de cadenetas escondiendo esta hebra. Vamos a tejer 11 puntos bajos. Obviamente el primero no va a ser acá donde está este agujero grande que se ha formado por el aumento cuádruple, sino que tenemos que ir al siguiente. 11 puntos bajos escondiendo la hebra. 1, y 11. Bien, nos está sobrando un último punto en el que tenemos que hacer un aumento triple, 3 puntos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Bien, entonces aquí ya vamos a cortar la hebra que veníamos escondiendo. Ya cortamos acá dejando 10-12 centímetros. Sacamos y acá lo que vamos a hacer es rematar la pieza con punto invisible o unión invisible. Bien, entonces vemos acá esta primera V, ahí nos metemos tomando las dos hebras de adelante hacia atrás y luego nos metemos en la parte superior del punto tomando una hebrita del punto de abajo, cerramos hasta que la lazada tenga el tamaño del resto de las cadenetas, ¿correcto? Y ahora simplemente lo que hacemos es esconder esta hebra. Vamos por la parte de atrás de forma superficial por puntos contiguos
Bien, acá podemos ya cortar al ras. Y ahora lo que vamos a hacer es un borde de la pieza con color blanco. Entonces, fíjense que nosotros, partiendo acá del medio, bien, a ambos lados del centro vamos a tener un punto bajo, bien, o sea que se va a visualizar como una cadeneta, bien, o sea, yo tengo el centro acá y acá tengo una cadeneta y una cadeneta. En las cadenetas de acá, a ambos lados del centro, ahí vamos a hacer aumentos, o sea, acá vamos a hacer un aumento y acá vamos a hacer un aumento, y en el resto de los puntos vamos a tejer puntos bajos. Bien, cuando lleguemos acá hacemos lo mismo, tenemos un punto de este lado y un punto de este lado. En cada uno de esos puntos al costado del centro vamos a tejer un aumento. Bien, entonces identifiquen acá el centro, bien, y en el punto que está directamente a la izquierda, ahí nos vamos a unir, hacemos cadeneta al aire y en ese mismo punto hacemos punto bajo y ya vamos escondiendo esta hebrita, vamos haciendo punto bajo acá en el mismo punto donde levantamos la cadeneta para ya poder hacer lo que es el aumento. Bien, dejan los puntos bajos flojos para que se llene bien, para que quede bonito el borde. En el resto de los puntos va punto bajo simple. Bien, nos volvemos a encontrar aquí. Ya estamos llegando acá al extremo. Bien, entonces fíjense que a ambos lados acá del centro tengo un punto y un punto. En cada uno de ellos voy a hacer un aumento. Así que acá va punto bajo y su aumento. Y en el siguiente punto bajo y su aumento. Bien, y ahora sigo trabajando por este borde de acá hasta que llegue al último punto donde tengo que hacer nuevamente un aumento. Bien, y ahora llegué al último punto y acá voy a hacer aumento. Uno y su aumento. Vamos a hacer una cosa, en el siguiente puntito, que fue el primero donde hicimos la cadena de cadenetas, ahí vamos a hacer nuevamente, vamos a hacer un punto bajo. Bien, acá cortamos, sacamos y vamos a rematar con punto invisible. Fíjense que acá nosotros tenemos la cadena de cadenetas de subida, bien, y acá tenemos el primer punto bajo. Tenemos esta V. Nos metemos tomando las dos hebras de enfrente hacia atrás y cerramos. Bien, y nos queda perfectamente rematada nuestra pieza. Y ahora simplemente lo que hacemos es perder el hilo, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Bien amigos, ya estamos de regreso con el borde terminado, el hilo perdido, así que queda un cinturoncito muy simpático. Ahora, yo voy a hacerle unos botoncitos rojos para poderlo aplicar a la parte trasera de la tapa. Bien, ustedes háganlos del color que quieran. Yo los voy a hacer de rojo. Estaba pensando incluso en hacerlos en blanco, pero la parte trasera, como no tiene mucho color, creo que el detalle en rojo va a venir bien. Sin embargo, el tutorial lo voy a hacer con blanco porque me parece que se va a ver mejor. Bien, los botoncitos son muy sencillos. Anillo mágico. De 4 puntos bajos bien apretaditos. 1, 2, 3 y 4. Bien, cierran el anillo, aquí cortan
sacamos y lo que hacemos es rematar como siempre con punto invisible o unión invisible. Entonces identifiquen de este lado de acá cuál es el primer punto bajo, o sea, la primera cadeneta, las dos hebras. Pasamos tomando las dos hebras de adelante hacia atrás y luego regresamos por la parte superior tomando una hebrita de abajo y cerramos. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer nuevamente es pasar esta hebra al lado opuesto. Bien, entonces venimos por la parte de atrás de forma superficial y vamos hasta el lado opuesto de la otra hebra. Bien, para que nos quede de esta manera. Esa es la situación que nosotros tenemos acá con los botoncitos de color rojo. Bien, entonces, ¿dónde vamos a poner el cinturón? Acá ya estamos del lado trasero. Bien, no estamos, o sea, nosotros hemos tejido la pieza arrancando, bien, con la cadena de cadenetas, bien, que está abajo a la izquierda, bien, pero hicimos todos los cambios de color y perdimos hebras y todo lo demás de este lado de acá. Por lo tanto, esto va a ser el interior de la pieza. Así que ahora tenemos que trabajar desde el otro lado, bien. Vamos a contar los valles, bien. Fíjense, desde acá, desde el borde, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, este es el 10º valle. Sobre el 10º valle es donde nosotros vamos a aplicar el cinturón. Entonces vamos a identificar estos puntos. Es necesario identificarlos. Entonces sobre ese 10º valle venimos bien al punto de acá del borde y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, identifiquemos este punto. Venimos sobre ese mismo valle, bien acá al borde y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, es necesario identificar estos puntos. Entonces, nuestro cinturón en la parte de acá del medio tiene 13 puntos bajos. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer, creo que va a ser más fácil, una de las hebras la vamos a pasar por el punto bien del extremo y la otra hebra la pasamos por el punto del costado. Noten que en principio a mí me gusta tejer así, me gusta que la parte frontal del punto bajo sea la que se vea en el remate de las piezas, ¿bien? ¿Cómo me doy cuenta que esta es la parte frontal del punto bajo? Porque veo la cadena de cadenetas. Del otro lado yo no veo la cadena de cadenetas. Sin embargo, sé que hay personas que les gusta dejar esta parte hacia el frente. Eso es como ustedes quieran. Particularmente yo dejo hacia el frente la cadena de cadenetas. Bien, y el otro botoncito también lo vamos a poner de la misma manera. En el punto bien acá sobre el extremo, metemos una de las hebras y en el punto que está bien al lado, pasamos la otra. Bien, de ese modo nosotros tenemos en la parte trasera, tenemos esta situación. Bien, y eso es lo que vamos a llevar acá. Entonces, este punto, no el que está en el borde, bien, este punto de acá que está hacia la parte de adentro, ese es el que vamos a meter aquí. Entonces nos metemos ahí, ya podemos sacar esta marca y ahí vamos a pasar esta hebra de acá.
Bien, y la otra hebra la vamos a pasar por el punto de al lado hacia afuera. Bien, y ahora lo mismo hacemos del otro lado. La hebra más interna es la que vamos a hacer coincidir con la marca que teníamos ahí. Y en el punto de al lado, hacia afuera, es donde vamos a hacer pasar la otra hebra. Bien, de ese modo tenemos perfectamente centrado nuestro cinturón. Y ahora simplemente es hacer nudos bien apretaditos para cada uno de los botones y cortamos dejando 2 centímetros o así. Bien, así que ya tenemos perfectamente colocado nuestro cinturón y ahora nos vamos a meter a armar nuestro muñeco.